Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vida Saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy hablaremos de un tema con el que muchos soñamos, viajar. Y aunque en estos tiempos no es recomendable hacerlo, a menos que sea indispensable, siempre es una buena idea aprender sobre este tema. Bien, para planear un viaje no basta con comprar un boleto hacia algún destino y hacer la maleta. Entre muchos detalles de planeación, uno muy importante es pensar cómo cuidaremos de nuestra salud. Cuando cambiamos de ambiente, de clima, incluso de hábitos y costumbres, es bueno tomar algunas precauciones. En este capítulo hablaremos de la responsabilidad que implica viajar. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para nuestro autocuidado y bienestar cuando estamos en un sitio distinto al nuestro, lejos de casa? También describiremos qué es el jet lag, por qué a los viajeros aéreos transatlánticos les sucede y mencionaremos medidas para disminuir sus síntomas. Así que, a preparar las maletas imaginarias, porque con lo que aprenderemos hoy estaremos preparados para subir altas montañas, visitar playas soleadas o tener cuidados básicos en zonas selváticas o desérticas. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. ¿Alguna vez te has enfermado en un viaje? Si sí, ¿de qué? En mi experiencia con los viajes, las enfermedades más comunes serían relacionadas con el estómago, ya que nuestro cuerpo no está acostumbrado a comer o tomar bebidas de otros lugares. Las enfermedades más comunes que he padecido en los viajes han sido el dolor de cabeza, las náuseas y el vómito. ¿Qué problemas de salud crees que sean más comunes en los climas fríos? En los climas fríos siento que es más la fiebre, la gripe y la garganta irritada. Las enfermedades más comunes son la gripe y la faringitis. Viajar es un placer, pero como todo lo que vale la pena en la vida, hay que planearlo bien. Es importante que todas las personas que estén preparándose para hacer un viaje soliciten información suficiente del destino elegido. ¿Se necesitan vacunas? ¿Es urbano, costero, selvático, desértico? Además de ayudarte a imaginar mejor a dónde vas, podrás prepararte en muchos sentidos. También hay que tomar en cuenta factores como el objetivo del viaje, los medios de transporte a utilizar, la duración de los trayectos, la estación del año en la que se va a viajar y el clima esperado, el tiempo de alojamiento, el presupuesto con el que se cuenta y la higiene de los alimentos en el lugar del destino. Dentro de los preparativos es importante considerar realizarse una revisión médica. De preferencia, esta revisión podría hacerse de 4 a 8 semanas antes de emprender el viaje. Esto es porque así habrá tiempo suficiente para aplicarse una vacuna en caso de ser necesario. También es recomendable que las personas acudan a hacerse una revisión dental y, en caso de las mujeres, una revisión ginecológica. Esto con el fin de reducir los riesgos de sufrir alguna enfermedad estando lejos de la seguridad de la propia casa y comunidad. Las personas que van a viajar tienen que informarse sobre los riesgos de contraer ciertas enfermedades y sobre la disponibilidad de los servicios de salud. Estamos con el doctor Eric Ochoa, médico internista e infectólogo, responsable de la Clínica del Viajero en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tiene que ver la salud con los viajes? Pues yo lo puedo ver desde dos perspectivas. La primera es que en realidad la salud no se termina cuando uno hace un viaje. La salud o la enfermedad están presentes en todo momento, en cualquier lugar. Entonces, la primera perspectiva es que, por ejemplo, alguien puede padecer algún accidente o incluso apendicitis, que son cosas que a veces no se pueden predecir y que ocurren incluso estando de viaje. El segundo enfoque, diría yo,
es que en lugares específicos de la Tierra existen ciertos riesgos particulares. Por ejemplo, si uno viene de una parte alta donde no existen mosquitos, por ejemplo, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y de repente viaja a la costa donde sí existen los mosquitos, pues puede haber transmisión de enfermedades justamente por esta fauna, o incluso exponerse a otros tipos de riesgos físicos incluso, ¿no? Por ejemplo, alguien que se va a bucear, pues entonces requiere ciertas medidas particulares para cuidar su salud, a diferencia de aquella persona que se dedica al alpinismo o que simplemente se dedica a hacer su vida normal sin hacer ejercicio o exponerse a este tipo de actividades en su rutina habitual. Entonces, estos dos enfoques son importantes siempre en la salud del viajero. Doctor, ¿en qué consiste la responsabilidad de la persona que planea hacer un viaje o piensa viajar pronto? Desde el punto de vista personal, la responsabilidad es evitar que una persona contraiga enfermedades que pueden prevenirse al hacer algún viaje. Puede ser desde medidas tan sencillas, ahora que está de moda el COVID, como usar cubrebocas, realizar la higiene de manos, llevar a cabo el distanciamiento social. Y desde otra perspectiva, también existe una responsabilidad social, porque si uno contrae alguna enfermedad que puede transmitirse a otras personas al regresar a su comunidad, entonces eso puede hacer que se propague ciertas enfermedades. ¿Cuáles son los problemas de salud más comunes cuando se viaja a una costa o una playa? Definitivamente yo diría que lo más frecuente son enfermedades transmitidas por mosquitos. ¿Cuáles puedo mencionar de estas? Malaria o paludismo, dengue, chikungunya y Zika. Serían los 4, conforman el grupo más grande de enfermedades que se transmiten en las costas. Doctor, ¿cómo influye el lugar al que vamos? ¿Podría ponernos un ejemplo de qué hace falta tomar en cuenta si se va a viajar a una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey? Pues depende mucho, justamente cada localidad tiene circunstancias muy particulares, pero hablando muy específicamente de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en realidad no existen como tal, digamos, enfermedades tropicales, de estas que nosotros encontraríamos de forma exótica en Sudamérica, en la selva africana. Sin embargo, por ejemplo, en las zonas boscosas cercanas a Monterrey, uno se puede exponer a garrapatas que transmiten ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades por riquecias, ¿no? En la Ciudad de México, si uno viaja hacia el sur, hacia el estado de Morelos, entonces uno puede exponerse a unos insectos que se llaman chinches besuconas, que pueden transmitir enfermedad de Chagas. Entonces, quizá el problema no está en sí en las ciudades, sino también a veces las localidades cercanas, aledañas que uno frecuenta y que también suponen un riesgo. Doctor, ¿cómo podemos ayudar a que el turismo que nos visita en cualquier lugar del país tenga estancias más seguras y no se enferme? ¿Hay algo que podamos hacer? Muchas de estas personas afortunadamente tienen alguna consulta médica antes de viajar. Entonces, esto es afortunado porque ya vienen instruidos acerca de los riesgos que pueden enfrentar. Sin embargo, desgraciadamente, la gran mayoría de personas que viajan, no solamente de países desarrollados, sino también los subdesarrollados, no tienen esta información. Entonces, yo considero en lo particular, en primer lugar, en el punto de entrada, puertos marítimos, puertos terrestres, aeropuertos, puede ser de mucha ayuda que se les concientice acerca de los riesgos que pueden enfrentar. En segundo lugar, creo que la educación es algo primordial y esto se puede implementar desde los hoteles, desde las agencias de viajes, en que sepan que cuentan con el apoyo de clínicas del viajero que existen en diversas partes del país, donde pueden consultar cualquier duda. Y por supuesto también tener a su disposición información de la misma manera, de panfletos, en carteles, en pantallas, para que justamente se pueda informar de estos riesgos y de la forma de protegerse. Doctor, está muy interesante esta entrevista. Muchas gracias por la información que nos comparte. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Con todo gusto. Es importante llevar un botiquín médico a aquellos destinos donde se pueda correr riesgos. Aquí hay una lista de los artículos para primeros auxilios que pueden ser necesarios en caso de accidente. Gel antibacterial, jabón neutro, antiséptico para heridas, grasas estériles, cinta adhesiva, venda, tijeras, pinzas. También es necesario conocer nuestro tipo de sangre y llevar entre los documentos una tarjeta que lo especifique.
Para complementar el botiquín, siempre es importante un analgésico que pueda usarse en caso de dolor de cabeza o de cuerpo, descongestionante nasal para destapar la nariz y un termómetro para medir la temperatura. En caso de padecer una alergia, tener antihistamínicos puede salvar la vida. En caso de resequedad, es importante tener gotas oculares lubricantes. En caso de diarrea, son vitales las sales de rehidratación oral y un medicamento que ayude a combatirla. Siempre es importante llevar repelente de insectos y tratamiento para las picaduras, sobre todo en los sitios donde hay riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los mosquitos. En los sitios donde es posible encontrarse con otro tipo de insectos como arañas o escorpiones, es importante llevar un mosquitero para dormir. Ningún botiquín está completo sin algún desinfectante de agua y protector solar. También se deben llevar suficientes artículos de aseo, a menos de que esté asegurada su disponibilidad durante el viaje. Entre ellos deben incluirse pasta de dientes y crema para el cuerpo. Debido al COVID-19, desde el 2020 nuestros hábitos de viaje e interacción social se han transformado. Con las vacunas circulando en la mayoría de los países, las prohibiciones de viajar se han ido modificando. Sin embargo, todavía estamos intentando superar los enormes retos de enfrentar una pandemia. Veamos en qué consiste la responsabilidad del viajero. Cada persona es responsable de su salud y bienestar durante el viaje. A su regreso, también es responsable de prevenir el contagio de enfermedades transmisibles a otros. Si una persona decide viajar, es de vital importancia que conozca las medidas sanitarias aplicables en todo el mundo. Higiene de manos, buenos hábitos al toser y al estornudar, que consisten en cubrirse bien la nariz y la boca con un codo flexionado con la mascarilla o cubrebocas puesto. Si quedó húmedo, retirarlo con precaución, guardarlo en una bolsa de plástico para lavarlo en casa y colocar uno limpio. Otra recomendación general de la Organización Mundial de la Salud para las personas que van a viajar durante la pandemia de COVID-19 es mantener una distancia física de al menos 1 metro con las demás personas. Las personas con una infección sospechosa o confirmada de COVID-19 y los contactos de los casos confirmados deben posponer su viaje, pues es necesario prevenir el contagio a otras personas. Los viajeros enfermos y las personas en situación de riesgo, incluidos los viajeros de edad y las personas con enfermedades crónicas graves, deben aplazar los viajes internacionales, sobre todo a zonas donde hay transmisión comunitaria. Las medidas de llegada y salida en cualquier sitio son las mismas. Detección de síntomas como fiebre superior a 38 grados centígrados y tos. Aquellas personas que regresan a casa después de un viaje tienen que estar atentos durante 14 días a los síntomas que puedan presentar y en caso de mostrar alguno, hacerse una prueba. Continuamos la entrevista con el doctor Eric Ochoa. Vamos a aprender sobre salud cuando viajamos. Doctor, muchas gracias por seguir con nosotros. Claro que sí, encantado. Doctor, ¿cómo se establece el tipo de vacuna que son necesarias antes de iniciar un viaje? Depende del lugar al que vamos. ¿En qué institución pública se pueden conseguir estas vacunas? Sí depende del lugar al que se va, pero también depende de la salud de uno mismo. ¿Por qué? Porque si uno padece alguna enfermedad, esto lo hace susceptible a ciertos tipos de bacterias, virus, parásitos, etcétera. Entonces, no es el riesgo del viaje en sí, sino, como les comentaba anteriormente, el continuo, ¿verdad?, de la salud de una persona que no termina cuando sale de viaje, sino que está presente en todos lados. Así que puedo decir, por ejemplo, que personas diabéticas, que son muy numerosas en nuestro país, requieren, por ejemplo, una vacuna poco conocida y difundida, que es la del neumococo. Esta es una bacteria que existe en todas las partes del mundo, de tal forma que una persona diabética tiene el mismo riesgo en México que en otras partes del mundo. Entonces, depende en primer lugar de eso. En segunda medida, del lugar al que viaja, porque ciertamente
tomando el ejemplo de la fiebre amarilla. Esta es una enfermedad que no existe en México, pero que sí existe, por ejemplo, en Colombia, en las partes bajas cercanas a la costa. Entonces, si uno va a estas playas colombianas, tendrá que estar vacunado contra fiebre amarilla, o incluso si se adentra al Amazonas, por ejemplo, que cosa que cada vez más mexicanos hacen, pues también tendrá que estar vacunado contra fiebre amarilla. Y son solamente 2 ejemplos que yo les pudiera comentar acerca de esto. ¿Dónde conseguir la vacuna? No es para hacer promoción, pero en particular la clínica del viajero de la UNAM es un servicio que está disponible para todos los mexicanos, tiene diferentes sucursales y también tiene servicio que se puede accesar por teléfono o por internet. Entonces es algo bastante útil para toda la población y ellos les pueden informar acerca de las vacunas que se requieren para sus diferentes destinos. ¿De qué manera los viajes en avión pueden afectar la salud de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar estos riesgos? En realidad, para niños, niñas y adolescentes no existe gran riesgo. Lo que suele suceder muy frecuentemente, particularmente en los niños más pequeños, es que suelen tener molestias en los oídos con los cambios de presión. Entonces, cuando el avión asciende o desciende, particularmente de forma muy brusca, abrupta, pues suelen empezar a llorar, se sienten molestos y a veces uno no entiende por qué, y pues es por los oídos, ¿no? Uno tiene que saber cómo destaparlos y pues a veces uno se vale de ciertas artimañas, como por ejemplo beber líquidos con popote, o bostezar o mascar chicle, que ayudan justamente a equilibrar las presiones dentro y fuera del oído, ¿no? Doctor, después de finalizado el viaje, ¿cuáles son las condiciones o síntomas que una persona debe considerar para consultar a su médico? Yo en general considero que siempre que uno padezca alguna serie de molestias que no son normales, que son nuevas y que pudieran tener que ver con el viaje, pues lo mejor sería siempre consultar. Más vale pecar de exagerados a no consultar. Fiebre, diarrea y enfermedades de la piel son las más frecuentes en los viajeros en todas partes del mundo. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo, de verdad que es muy útil toda la información que nos comparte y pues ahora ya podemos viajar un poquito más seguros. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto y qué bueno que les fue de utilidad. Seguro que sí, gracias. Protégete a ti y a tus seres queridos del coronavirus manteniendo tus manos limpias. Debes lavarte las manos frecuentemente y de forma correcta, por un mínimo de 20 segundos. Moja tus manos con agua limpia, aplica suficiente jabón y frota las 2 manos. Frota la palma de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda con los dedos entrelazados y del otro lado de la mano derecha con la palma de la mano izquierda y los dedos entrelazados. Repítelo con la otra mano. Frota la palma de la mano izquierda con los 5 dedos de la mano derecha y repítelo con la otra mano. Frota el dedo pulgar de cada mano, estrujándolo con la otra mano y girándola. Repítelo con la otra mano. Enjuágate las manos y sécatelas con una toalla limpia o papel. No metas nunca las manos en la ponchera porque el agua está sucia. Para prevenir la transmisión del coronavirus, recuerda que debes lavarte las manos varias veces al día, cuando llegas a tu casa, a la escuela o al trabajo. Después de ir al baño, después de toser. Los cambios repentinos de altitud y temperatura pueden tener efectos adversos para la salud. El mal de altura se puede producir cuando una persona se encuentra por encima de los 2100 metros y es muy frecuente que se produzca cuando la persona supera los 2750 metros de altura. Los síntomas son dolor de cabeza, náusea, insomnio, fatiga y lasitud. El mal de altura es diferente en cada persona. Algunas lo pueden padecer tras pasar 1 hora en la cima, otras después de 12 horas. Los viajes a altitudes elevadas están contraindicados para las personas con problemas cardíacos, pulmonares, entre otros. Para prevenir el mal de altura, es aconsejable dividir el ascenso en partes, evitar esfuerzos excesivos y el consumo de alcohol durante las 24 horas anteriores al ascenso. También es fundamental beber suficiente agua. Cuando viajamos por zonas con altas temperaturas, podemos sufrir de deshidratación, insolación y agotamiento. La exposición a fuertes ondas de calor produce la pérdida de agua y electrolitos, y esto nos deja sin energía. Agregar un poco de sal a lo que comemos y bebemos ayuda mucho. Recuerda que la sal ayuda a reponer los electrolitos.
En sitios calurosos se puede experimentar irritación en la piel, algo de comezón o ardor y enrojecimiento. Lo más sencillo es bañarse a diario con jabón neutro, vestir ropa holgada de algodón y aplicar talco en las zonas sensibles de la piel. Si vas a la playa o a caminar mucho tiempo durante el día, no olvides que la exposición a los rayos ultravioleta puede producir graves quemaduras solares, especialmente en personas de piel clara. A largo plazo, la exposición a los rayos ultravioleta es un factor en el desarrollo de cáncer en la piel y el envejecimiento prematuro. Para evitar las quemaduras en la piel causadas por el sol, usa filtros con factor de protección solar superior a 30, sombrero o gorra, y prendas que cubran los brazos y las piernas. Pero evita la exposición al sol durante las horas centrales del día, cuando la intensidad de las radiaciones UV es más alta. Los ojos también pueden verse afectados por el contacto con los rayos ultravioleta. Para cuidarlos es recomendable usar sombrero y lentes con protección UV. Es importante comprobar que en caso de estar tomando un medicamento, este no aumente la sensibilidad del cuerpo a la radiación UV. ¿Qué problemas de salud crees que sean más comunes en los climas calientes? Las náuseas, la diarrea y el dolor de cabeza. Es más común las insolaciones o golpes de calor o salpullido. ¿Qué te llevarías de botiquín preventivo en un viaje? Para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago y mareo, así como curitas, vendas y cosas esenciales para un botiquín especial para un viaje. Lo que llevaría yo sería más que nada los medicamentos que utilizo comúnmente, gasas, algodón, curitas, alcohol, agua oxigenada y alguna bebida hidratante. Nuestro planeta se encuentra en movimiento perpetuo. Los ritmos de la Tierra influyen en los organismos. Para ajustar su actividad a los períodos en donde hay luz solar, los organismos han desarrollado relojes moleculares que funcionan en ciclos de 24 horas. A estos se les conoce como ciclos circadianos. El jet lag es el término usado para los síntomas ocasionados por la alteración del reloj corporal interno y los ritmos circadianos que controlan este reloj. La alteración se produce cuando se cruzan múltiples zonas horarias, es decir, cuando se vuela de este a oeste o de oeste a este. El jet lag puede causar indigestión, trastornos intestinales, somnolencia durante el día, dificultad para dormir y reducción de las facultades físicas y mentales. El ciclo de luz y oscuridad es uno de los factores más importantes para fijar el reloj corporal interno. Una exposición oportuna a la luz, preferentemente a la luz solar, en el lugar de destino, generalmente ayuda a adaptarse. Los síntomas del jet lag desaparecen gradualmente conforme el organismo se adapta a la nueva zona horaria. El jet lag no puede prevenirse, pero hay medidas que ayudan a reducir sus efectos. Reducir el consumo de cafeína antes del viaje, descansar antes y durante el trayecto, tomar comidas ligeras y limitar el consumo de alcohol, pues sus efectos pueden exacerbar los síntomas del jet lag y la fatiga del viaje. Cuando viajamos, nos encanta probar de todo, pero por estar lejos de casa, comeremos en lugares que no conocemos y muchas veces donde nos agarre el hambre. Viajar aumenta las probabilidades de padecer infecciones intestinales. Algunas recomendaciones. Evita consumir alimentos que se hayan mantenido a temperatura ambiente durante varias horas, como comida no tapada en los buffets, comida de la calle o de vendedores ambulantes. También evita los alimentos crudos, excepto la fruta y productos vegetales que puedan ser pelados o que tengan cáscara. Ponle unas gotas bactericidas al agua si dudas de su calidad. No se trata de pensar que todo está contaminado, pero sí de evitar riesgos. Se trata de disfrutar los viajes, conocer, sorprenderse. Hasta luego. El escritor mexicano José Vasconcelos dijo:
Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Terminamos este programa y esperamos que te haya gustado. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.